¿Cómo ayudar a los demás a estar anhelosamente consagrados? Lección 12. Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Doctrina y Convenio 58 del 26 al 28. Principio de liderazgo. Es posible que los líderes tengan que ayudar a aquellos a quienes presten servicio a estar anhelosamente consagrados a una buena causa. Concepto de la lección. 1. Es posible que los líderes tengan que exhortar a aquellos a quienes presten servicio a ser más como Cristo y a ayudar a la edificación del reino de Dios. Concepto 1. Es posible que los líderes tengan que exhortar a aquellos a quienes presten servicio a ser más como Cristo y ayudar a la edificación del reino de Dios. Comentarios. La función de los líderes de la iglesia y de la familia es ayudar a la gente a ser más como Cristo y edificar el reino de Dios. Idealmente, toda persona debería estar anhelosamente consagrada en esas labores y haciendo muchas cosas de su propia voluntad. Doctrina y Convenios 58-27. Pero en la práctica, muchas veces los líderes tienen que motivar a la gente. Motivar quiere decir alentar, inspirar, activar, influir, animar o entusiasmar a alguien para realizar buenas obras. Fíjese en la lista del Elder Darling H. Oaks sobre los motivos que tiene la gente para prestar servicio. Los líderes de la iglesia y de la familia pueden recurrir a alguno de esos motivos para ayudar a las personas a estar anhelosamente consagrados, a aplicar los principios del Evangelio. El Elder Cook, miembro de los 70, escribió: el amor es una motivación divina, motiva al Señor, y por eso debe también motivarnos a nosotros particularmente en el trato con nuestra familia. Muchas veces los líderes simplemente al enseñarles las verdades del Evangelio motivan a aquellos a quienes dirigen. Muchos nos sentimos motivados a hacer lo bueno por nuestra creencia en el Padre Celestial y en su plan de salvación. El presidente Romney, siendo miembro del quórum de los 12 apóstoles, enseñó esto: la creencia de un santo de los últimos días en que la segunda venida de Cristo es inminente debería motivarlo a seguir con mayor diligencia los planes revelados del Señor para abolir la guerra y eliminar la pobreza y la contaminación ambiental. Debería estimular su deseo de obtener una educación, especialmente en el conocimiento de Dios y en cuanto a la vida eterna. De la misma forma, los líderes pueden motivar alentando a las personas a quienes dirijan a estudiar las escrituras y las palabras de los profetas actuales. El elder Parley P. Pratt, en ese entonces integrante del quórum de los 12 apóstoles, escribió: cuando tenía 7 años, mi madre me daba lecciones de las escrituras para leer. Leí sobre José en Egipto, sus sueños, su periodo de esclavitud, su tentación y su triunfo, su bondad y afecto hacia el padre y los hermanos. Todo eso me inspiró con los más nobles sentimientos que se hayan grabado en el pecho de un hombre. Leí sobre David y Goliat, sobre Saúl y Samuel, sobre Sansón y los filisteos, y todo ello me inspiró aborrecimiento hacia las acciones de los malvados y amor por los hombres buenos y por sus hechos. Después leí sobre Jesús y sus apóstoles. Cuánto llegué a amarlos y anhelaba caer a los pies de Jesús, adorarlo u ofrecer mi vida a cambio de la suya. Cuando tenía unos 12 años, leí acerca de la primera resurrección, tal como la describe Juan el apóstol en el capítulo 20 de Apocalipsis. Supe de los mártires por la causa de Jesús y de cómo ellos y aquellos que guarden sus mandamientos vivirán y reinarán con Cristo durante 1000 años, mientras el resto de los que hayan muerto no volverán a vivir, sino hasta que los 1000 años hayan transcurrido. Esto me impresionó profundamente. Me retiré para descansar después de haber pasado las primeras horas de la noche en esa lectura. Pero no podía dormir. Sentía un gran deseo y una ansiedad inexpresable de asegurarme mi parte en tan gloriosa resurrección. Fundado en esas experiencias con la Biblia, Eliel del Prat llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia en esta dispensación.
El profeta José Smith advirtió a los líderes que se cuidaran de ejercer injusto dominio, Doctrina y Convenio 121-39, o sea, de emplear injustamente la autoridad. Cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Ningún poder o influencia se puede y se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual ennoblecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia. Los líderes pueden utilizar recompensas materiales para motivar, pero deben hacerlo con mucho cuidado. Este tipo de recompensas no está directamente relacionada con el mérito que la acredita. Por ejemplo, dar dinero a una persona para que lea las escrituras. El dar premios de esa clase quizás dé resultados, pero si se emplean imprudentemente pueden ser nocivos para la madurez espiritual del receptor. El elogio excesivo, por otra parte, puede sonar falso o parecer una maquinación. Es posible también que las recompensas materiales tiendan a disminuir la motivación interior de una persona. Otra forma de motivar que tienen los líderes es referirse a las historias y las enseñanzas de Jesucristo. El presidente Harold Wiley, cuando era consejero de la primera presidencia, enumeró las maneras en que Jesús ejemplificó los principios de la buena enseñanza, las cuales también se aplican al liderazgo. 1. El maestro sentía amor verdadero hacia Dios y hacia los hijos de Dios. 2. Tenía una ardiente convicción de su misión de prestar servicio y salvar a la humanidad. 3. Tenía una comprensión clara y misericordiosa de los seres humanos y de sus necesidades esenciales. 4. Él era un estudioso constante y aplicado. Conocía la ley de los profetas, conocía la historia y las condiciones sociales de su época. 5. Discernía la verdad y la defendía sin transigencias. 6. Su manera sencilla de expresarse le permitía transmitir su mensaje a personas de toda clase social y condición y mantener la atención de estas. 7. Su talento creativo hizo que sus lecciones fueran vívidas en toda época. 8. Él dirigió a las personas de manera que tuvieran hambre y sed de gratitud. 9. Inspiró una bondad activa, un deseo de aplicar el Evangelio en el servicio ennoblecedor. 10. Demostró su fe viviéndola constante y valientemente. Ideas para la enseñanza. Explique a la clase que muchas veces los líderes deben ayudar a las personas a madurar en el Evangelio y aprender a prestar un servicio eficaz en sus llamamientos. Analicen algunos de los motivos que nos impulsen a prestar servicio tanto a los líderes como a los seguidores, y anótelos en la pizarra. Pida a los alumnos que los coloquen en orden de importancia, de menor a mayor, y analicen sus razones. Analicen Doctrina y Convenios 121, 34 y 36. Determinen los motivos y tipos de conducta que según estos versículos indican injusto dominio. Hagan lo mismo para reconocer los que caracterizan a un liderazgo correcto. Destaque la importancia de estar en armonía con el Espíritu Santo. Analicen algunas de las desventajas de emplear recompensas materiales para motivar a la gente a vivir conforme a los principios del Evangelio. Enumeren las maneras en las que Jesucristo ejemplificó el liderazgo perfecto. Exhorte a los alumnos a aplicar en sus funciones de liderazgo los puntos positivos que se han analizado en esta sección. Ideas para la enseñanza. Léeles o cuénteles el relato del Elder Brown sobre el groyecero, que aparece a continuación. Fuentes de recursos. Dirige a los alumnos en un análisis de los motivos que impulsaron al Elder Brown antes y después de esa experiencia. Fuente de recursos para el maestro. Elder Brown, del Quórum de los 12 Apóstoles, El Grosellero. Gracia Leona, marzo de 2022, páginas del 22 al 24. Algunas veces uno se pregunta si el Señor realmente sabe lo que debe hacer con nosotros. Algunas veces uno se pregunta si sabe más que Él acerca de lo que uno debe hacer y debe llegar a hacer. Me pregunto si podría contarles una anécdota que he contado muchas veces en la iglesia. Tiene más años de los que ustedes tienen y es un trozo de mi propia vida. He repetido en muchas estacas y misiones. Tiene que ver con un incidente personal en el que Dios me mostró que Él sabe lo que es mejor para mí. Vivía yo en Canadá, donde había comprado una granja que estaba un tanto deteriorada. Una mañana salí y vi un grosellero que había alcanzado aproximadamente 2 metros de altura
y estaba llegando a ser casi todo material para leña. No tenía flores ni grosellas. Antes de ir a Canadá, me crié en una granja de árboles frutales de Salt Lake City y sabía lo que tenía que sucederle a aquel grosellero. De manera que tomé unas tijeras podadoras, fui hasta el arbusto y lo corté. Lo podé y volví a cortarlo hasta que no quedó más que un montón de tocones. Estaba empezando a amanecer y creí ver sobre cada uno de estos tocones algo que parecía como unas lágrimas. Pensé que el grosellero estaba llorando. Era yo entonces un tanto ingenuo. Todavía no he dejado de serlo por completo. Lo miré y sonreí y le dije, ¿por qué estás llorando? ¿Saben que pensé que oía hablar al grosellero y creí oírle decir esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente, estaba casi tan alto como el árbol de sombra y como el frutal que se encuentra dentro del cercado. Y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me mirarán con desprecio porque no llegué a ser lo que debía haber sido. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. Eso es lo que pensé que había dicho el grosellero, y estaba tan convencido de haberle oído que le respondí, mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que fueras un árbol frutal ni un árbol de sombra. Quiero que seas un arbusto grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta, me dirás, gracias, señor jardinero, por quererme lo bastante para talarme, por preocuparte de mí lo bastante, aunque me doliera. Gracias, señor jardinero. Pasaron los años y me encontré en Inglaterra, donde era comandante de una unidad de caballería del ejército canadiense. Había avanzado rápidamente en las promociones y tenía el rango de oficial superior en el ejército británico de Canadá. Me sentía orgulloso de mi puesto. Luego se presentó la oportunidad para llegar a ser general. Habían pasado todos los exámenes y además tenía antigüedad. Había solo un hombre que se interponía para que consiguiera aquello que había anhelado durante 10 años, el rango de general en el ejército británico. Estaba inflado de orgullo por mi situación. Un día ese hombre murió y recibí un telegrama de Londres que decía, preséntese en mi oficina mañana por la mañana a las 10, firmado por el general Turner, comandante de todas las fuerzas canadienses. Llamé a mi asistente y le dije que me puliera los botones del uniforme, me cepillara la gorra y las botas y, en fin, que me hiciera tener el aspecto de un general porque es lo que iba a hacer. Él hizo lo mejor posible con los materiales con que contaba. Salí rumbo a Londres. Entré en gallardía en la oficina del general. Lo saludé de forma apropiada y él me correspondió con la clase de saludo que un oficial superior suele conceder, algo así como, quédate en mi camino, gusano, me dijo. Siéntese, Brown, y añadió, lamento no poder hacer el nombramiento, usted lo merece, ha pasado todos los exámenes, además tiene la antigüedad que se requiere, ha sido un buen oficial, pero no me es posible hacer el nombramiento. Debe regresar a Canadá donde será oficial de entrenamiento y de transporte. Otra persona tendrá el cargo de general. Aquello que había estado esperando y por lo que había orado durante 10 años quedó repentinamente fuera de mi alcance. Al cabo de un momento, él pasó a otra habitación para contestar el teléfono y yo me tomé la libertad de soldado de echar una mirada a su escritorio, en donde estaba mi historia militar. Al pie de la página, escrito con mayúscula y en negrilla, decía, este hombre es mormón. En aquellos días no se nos venía con buenos ojos. Al ver eso, supe por qué no había sido nombrado, es que tenía ya el rango más elevado que podía obtener un mormón en el ejército británico. El oficial regresó y me dijo, es todo, Brown. Lo saludé otra vez, no con tanto entusiasmo, sino por obligación, y salí de allí. Tomé el tren y volví a mi pueblo, que estaba a 190 kilómetros de distancia con el corazón deshecho y con amarguras en el alma. Cada vuelta de las ruedas parecía repetirme, eres un fracasado, te llamarán cobarde cuando regreses a casa. Entusiasmaste a todos esos muchachos mormones para que se enrolaran en el ejército, y ahora te escapas a tu casa. Sabía lo que me esperaba, y cuando llegué a mi tienda estaba tan amargado que tiré la gorra y el cinto sobre el cacto. Elevé los puños al cielo y exclamé, ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? Has hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme. No hay nada que podría haber o debería haber hecho que no hiciera. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sentía la amargura de la hiel. Entonces oí una vez y reconocí su tono. Era mi propia voz y decía, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma.
Caí de rodillas junto al catre para pedir perdón por mi ingratitud y mi amargura. Mientras me encontraba allí arrodillado, oí un himno que estaba cantando en una tienda vecina. Un grupo de jóvenes mormones se reunía regularmente todos los martes por la noche y por lo general yo me reunía con ellos. Nos sentábamos en el suelo y teníamos una reunión de la mutual. Arrodillado allí suplicando perdón, oí sus voces que cantaban. Quizás no tengo yo que cruzar montañas ni ancho mar. Quizás no sea cruel la lucha que Cristo me quiere enviar. Mas si Él me llama a sendas que yo nunca caminé, confiando en Él le diré, Señor, ¿a dónde me mandes iré? Himno 175. Me puse de pie convertido en un hombre humilde y ahora, casi 50 años más tarde, miro hacia Dios y le digo, gracias, Señor jardinero, por talarme, por amarme lo bastante aunque me doliera. Veo ahora que no era prudente que llegara a ser general en ese tiempo, porque si lo fuera había sido oficial superior en todo el occidente de Canadá, siempre con un buen salario y un buen donde vivir. Habría tenido una buena pensión cuando ya no estuviera de servicio, pero habría tenido que criar a mis hijos, a mis 6 hijas y 2 hijos alrededor de los cuarteles. Indudablemente se habrían casado fuera de la iglesia, y creo yo no habría llegado a nada. No es que haya llegado muy lejos de todos modos, pero he logrado más de lo que había logrado si el Señor me hubiese dejado ir en la dirección que yo quería. He querido contarles esta historia, aunque la he contado varias veces en otras ocasiones, porque entre ustedes habrá muchos que tendrán experiencias muy difíciles, desaliento, desilusión, aflicción, derrota. Serán acrisolados y probados para demostrar de qué material están hechos. Pero si no obtienen lo que piensen que deben obtener, recuerden esto. Dios es el jardinero. Aquí, Él sabe lo que quiere que lleguen a hacer. Sométanse a su voluntad, sean dignos de sus bendiciones y las recibirán. Elementos para el estudio. ¿Qué factores motivaron al Elder Brown a cambiar el orden de las prioridades? ¿Qué principios aprendemos del relato del Elder Brown para aplicar en nuestra propia vida? ¿Qué actitudes nos ayudan a dejar que el Señor modere nuestra vida? Una actitud de agradecimiento. ¿En qué sentido puede ayudarnos a ser buenos líderes? Hermana Margaret Nadol, presidenta general de las mujeres jóvenes. El regocijo de ser mujer. Las mujeres fieles tienen una misión gloriosa. Es una bendición extraordinaria ser hija de Dios hoy en día. Tenemos la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Contamos con la bendición de tener el sacerdocio restaurado en la tierra. Somos guiados por un profeta de Dios que posee todas las llaves del sacerdocio. Amo y honro al presidente Gordon B. Hinckley y a todos nuestros hermanos que poseen el sacerdocio y son dignos de él. Me siento inspirada por la vida de las mujeres buenas y fieles desde el principio del tiempo. El Señor ha depositado una considerable confianza en ellas. Nos ha enviado a la tierra en una época como esta para efectuar una gran y maravillosa misión. Doctrina y Convenios enseña, aún antes de nacer, ellos con muchos otros recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor a obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Doctrina y Convenios 138-56. Qué magnífica visión nos da ese pasaje con respecto a nuestro propósito en la tierra. Y mucho se da, mucho se requiere. Nuestro Padre Celestial nos pide a sus hijos que seamos virtuosos, que vivamos con rectitud, a fin de que cumplamos la misión de nuestra vida, así como sus propósitos. Él desea que salgamos adelante con éxito y nos amparará si buscamos su ayuda. Se dio a las mujeres cualidades especiales. El que las mujeres hayamos nacido como tales en esta tierra se determinó largo tiempo antes del nacimiento terrenal, como así también las diferencias divinas que hay entre hombres y mujer. Me deleito en la claridad de las enseñanzas de la primera presidencia del Quórum de los 12 que expone la proclamación sobre la familia. Allí dice, el ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eterno de los seres humanos en la vida premortal, mortal y eterna. En esa declaración se nos enseña que toda niña era mujer y fémina mucho antes de su nacimiento terrenal. Dios envió a las mujeres a la tierra con algunas cualidades extraordinarias. Al dirigirse a las mujeres jóvenes, el presidente Foss dijo que la feminidad es el adorno divino del género humano, que se expresa en su capacidad para amar, su espiritualidad, delicadeza, resplandor, sensibilidad, creatividad, encanto, refinamiento, ternura, dignidad, serena fuerza. Se manifiesta en forma diferente en cada jovencita o mujer, pero todas la poseen. La feminidad es parte de su belleza interior. El cuidado de nuestro aspecto. Nuestro aspecto exterior es un reflejo de lo que somos interiormente. Nuestras vidas reflejan aquello que buscamos, y si de todo corazón buscamos en verdad conocer al Salvador y ser más semejantes a Él, lo lograremos, porque Él es nuestro divino y eterno hermano. Pero es más que eso, es nuestro amado Salvador, nuestro querido Redentor,
Junto con Alma de antaño preguntamos, ¿habéis recibido su imagen en vuestros rostros? Alma 5:14. Se puede reconocer a las mujeres que están agradecidas de ser hijas de Dios por su aspecto externo. Estas mujeres comprenden la mayordomía que tienen sobre su cuerpo y lo tratan con decoro. Lo cuidan como cuidarían un santo templo, porque extienden las enseñanzas del Señor. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3:16. Las mujeres que aman a Dios nunca profanarían un templo ni lo desfigurarían con inscripciones mundanas, ni abrirían de par en par las puertas de ese santo y delicado edificio para invitar al mundo a mirar. Cuánto más sagrado que un templo es el cuerpo, puesto que no ha sido hecho por el hombre, sino que fue hecho por Dios. Nosotras somos las mayordomas, las guardas de la pureza. Nuestro cuerpo trajo del cielo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 3:17. Las agradecidas hijas de Dios cuidan su cuerpo con esmero, puesto que saben que son la fuente de la vida y reverencia la vida. No descubren su cuerpo para congraciarse con el mundo, sino que son recatadas para recibir la aprobación de su Padre Celestial, porque saben que Él las ama profundamente. El ministerio de la mujer. Se puede reconocer a las mujeres que están agradecidas de ser hijas de Dios por su actitud. Ellas saben que las tareas de los ángeles se han dado a la mujer y desean estar al servicio de Dios para amar a sus hijos y ministrarlos, para enseñarles las doctrinas de salvación, para llamarlos al arrepentimiento, para salvarlos espiritualmente, para guiarlos en el desempeño de la obra de Dios, para dar a conocer los mensajes de Él. Ellas comprenden que pueden ser una bendición para los hijos de su Padre Celestial, en los hogares y en los vecindarios de estos. Y más aún, las mujeres que están agradecidas de ser hijas de Dios glorifican su nombre en magnificar los dones. Se puede reconocer a las mujeres que están agradecidas de ser hijas de Dios por sus aptitudes, cumplen su potencial eterno y magnifican sus dones divinos. Son mujeres competentes y firmes que hacen bien a las familias, sirven al prójimo y entienden que la gloria de Dios es la inteligencia. Doctrina y Convenios 93:36. Son mujeres que abrazan las virtudes eternas para hacer todo lo que nuestro Padre Celestial necesita que sean. El profeta Jacob habló de alguna de esas virtudes cuando dijo que son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Jacob 2:7. La reverencia por la maternidad. Se puede reconocer a las mujeres que están agradecidas de ser hijas de Dios mediante su reverencia por la maternidad, aun cuando esta bendición les haya sido denegada temporariamente. En esas circunstancias, su recta influencia puede ser una bendición en la vida de los niños, a quienes amen. Sus enseñanzas ejemplar es eco de la voz de un hogar fiel y hace resonar la verdad en el corazón de los niños que necesitan otro testimonio. Las hijas agradecidas de Dios le aman y enseñan a sus hijos a amarle sin reserva ni resentimiento. Son como las madres del joven del ejército de Élama, las cuales tenían una gran fe y se habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Alma 56:47. Al observar a una madre amable y gentil en acción, se ve a una mujer de gran fortaleza. Al buscar estas madres la compañía del Espíritu Santo y la guía del Espíritu de Dios, su familia puede percibir un espíritu de amor, respeto y seguridad cuando está cerca de ellas. La familia es bendecida por la sabiduría y buen juicio de la madre. Los maridos y los hijos, cuyas vidas bendigan, contribuirán a la estabilidad de las sociedades de todo el mundo. Las agradecidas hijas de Dios aprenden las verdades de sus madres, abuelas y tías y enseñan a sus hijas el dichoso arte de crear un hogar. Buscan una buena educación para sus hijos y ellas mismas tienen sed de conocimiento. Ayudan a sus hijos a desarrollar destrezas que puedan emplear en el servicio de los demás. Saben que el camino han escogido no es el más fácil, pero sí merece la pena sus mejores esfuerzos. Ellas entienden lo que quiso decir el Daniel Maswell en estas palabras. Cuando la historia final de la humanidad se revele, hará resonar el tronar del cañón o el eco de una canción de cuna, los grandes amnisticios hechos por los militares o la acción pacificadora de la mujer en el hogar, lo que ocurre en las cunas y en los hogares, ¿no tendrá mayor efecto que las grandes resoluciones tomadas en los congresos? Las hijas de Dios saben que es la naturaleza de la mujer, la que puede proporcionar bendiciones eternas, y por ello viven para cultivar ese tributo divino. Por cierto, que cuando una mujer reverencia la maternidad, sus hijos se levantarán y le llamarán bienaventurada. Proverbios 31:28. No somos como las mujeres del mundo.
Las mujeres de Dios no pueden ser como las mujeres del mundo. El mundo tiene suficientes mujeres duras. Necesitamos mujeres tiernas. Hay suficientes mujeres groseras. Necesitamos mujeres bondadosas. Hay suficientes mujeres rudas. Necesitamos mujeres refinadas. Hay suficientes mujeres que tienen fama y dinero. Necesitamos más mujeres que tengan fe. Hay suficiente codicia. Necesitamos más abnegación. Hay suficiente vanidad. Necesitamos más virtud. Hay suficiente popularidad. Necesitamos más pureza. Ah, cuánto rogamos que toda jovencita crezca y llegue a ser la mujer extraordinaria que Dios sabe que puede llegar a ser. Suplicamos que su madre y su padre le indiquen el camino correcto. Imploramos que las hijas de Dios honren el sacerdocio y apoyen a los que poseen dignamente, que comprendan su gran capacidad y fortaleza en el ámbito de las virtudes eternas, de las que algunos se burlan en el mundo moderno de mujeres liberadas de restricciones. Comprendamos y cultivemos nuestro potencial. Rogamos que las madres y los padres comprendan el gran potencial para el bien que sus hijas han heredado de su hogar celestial. Debemos alimentar su dulzura, su naturaleza caritativa, su espiritualidad, sensibilidad innatas, así como su aguda inteligencia. Celebren el hecho de que las niñas sean diferentes a los muchachos, siéntanse agradecidos por el lugar que ellas ocupan en el gran plan de Dios. Recuerden siempre lo que dijo el presidente Hinckley. Solo después que la tierra hubo sido formada, después de que el día fue separado de la noche, después de que las aguas hubieron sido separadas de la tierra seca, después que fueron creadas la vegetación y la vida animal, y después de que el hombre hubo sido puesto en la tierra, fue creada la mujer. Y solo entonces se dijo que la obra estaba hecha y que era buena. Padres de familia, esposos y hombres jóvenes, ruego que comprendan todo lo que las mujeres son y pueden ser. Por favor, sean dignos del santo sacerdocio, de Dios que poseen y honrenlo, puesto que nos bendice a todos nosotros. Hermanos, tengan la edad que tengan, comprendan todo lo que son y deben ser, todo aquello por lo cual Dios mismo las preparó en la existencia preterrenal. Ruego que utilicemos con gratitud los dones inestimables que se nos han dado para ayudar a los seres humanos, a pensar con mayor rectitud y a tener más nobles aspiraciones. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Notas. Uno, la familia, una proclamación para el mundo. 2, presidente James Foss, el ser mujer, el más alto lugar de honor. 3, Bruce R. McConkie, Mormón, Doctrine, edición 1996. 4, Elder Neil Maxwell, Mujeres de Dios, León, agosto del 78, páginas 14-15. 5, presidente Gordon B. Hinckley, Our Responsibility, to Our Young Women, septiembre del 88, página 11. Elementos para el estudio. Haga una lista de las expresiones positivas e inspiradoras que la hermana Nadaud emplea en su discurso. Por ejemplo, bendición extraordinaria, magnífica visión, diferencias divinas. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros como líderes con esas expresiones que podamos aplicar en nuestra comunicación con los demás? Comparen el efecto de las expresiones positivas y de las negativas para motivar a otras personas. Según la hermana Dadón, ¿cuáles son algunos elementos del aspecto de una persona de rectitud? ¿Por qué serán estos importantes en un líder? ¿Por qué son estos elementos más importantes que la belleza física? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a darse cuenta de su potencial divino?